生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 331 al 335. La luz de la mañana despierta, y el pálido resplandor púrpura del amanecer atraviesa las nubes en el horizonte, filtrándose a través del cristal hacia la silenciosa torre de Gryffindor. La sala común está abarrotada. Pero nadie se atreve a hablar de nuevo mientras la profesora McGonagall permanece sentada a la entrada de la habitación con rostro severo, todavía con el camisón a cuadros, evidentemente sin haberse movido de allí en toda la noche. Los estudiantes aún no han regresado a sus dormitorios. Todos permanecen sentados obedientemente en los sofás. Algunos ya se han quedado dormidos, pero es evidente que muchos más son incapaces de conciliar el sueño. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Neville sigue murmurando en voz baja, desesperado, desde que se dio cuenta de que él era el culpable que permitió que Sirius Black irrumpiera en el dormitorio. Harry y Hermione están demasiado agotados para consolarlo. Solo intercambian una mirada de impotencia antes de volver a bajar la cabeza. Ron permanece sentado en silencio a un lado, tras haber sido reprendido por la profesora McGonagall por haber pasado casi toda la noche describiendo vívidamente a los demás la escena que vio al despertar. Pero está claro que la profesora McGonagall ya ha oído suficiente, razón por la cual estos leones, normalmente tan bulliciosos, ahora se comportan como una bandada de codornices tímidas. Cuando el viejo león ruge, no se atreven a causar problemas. Finalmente, cuando la luz del horizonte ilumina por completo la habitación, la dama gorda se aparta de su retrato, permitiendo que Lupin y William entren en la sala común. Zumbido, es como si 800 abejas hubieran entrado en la habitación, rompiendo el silencio con un murmullo de conversaciones apresuradas. Ni siquiera la profesora McGonagall tiene tiempo para mantener el orden y se levanta rápidamente para saludarlas. Situación, atrapó. William sostiene rápidamente el cuerpo de la profesora McGonagall, entumecido por haber estado sentada tanto tiempo y preocupada, mientras Lupin intercambia saludos con la profesora McGonagall antes de abrirse paso con entusiasmo entre la multitud y adentrarse más en la sala. Todas las miradas siguieron a Lupin sin dudarlo, acompañándolo en su movimiento. Finalmente, Lupin se detiene. Mira al chico que tiene delante, visiblemente desconcertado, y, con su voz habitualmente suave que ahora suena algo gélida, Ron oye a Lupin decir: «Señor Weasley, su rata mascota, ¿dónde está ahora?» «Dentro del dormitorio de los chicos». Al ver el vacío, no, en realidad hay un cajón con un agujero manchado de sangre, Lupin guarda silencio. ¿De verdad se escapó? William se asoma por detrás del hombre, mirando el agujero en el cajón que parece haber sido roído por un roedor, parpadeando involuntariamente. Aunque al llegar aquí tuvo la premonición de que las cosas no se resolverían tan fácilmente, seguramente algún insensato está orquestando todo esto. Sin embargo, al ver esta escena suspira involuntariamente. ¿Oh, no les resulta familiar esta trama? La agenda del año pasado desapareció justo cuando más la necesitaba. Sin duda, el castillo de Hogwarts tiene algún tipo de encanto. Sin embargo, este desarrollo parece bastante lógico si esa rata es realmente el legendario receptor de la medalla Merlín de tercer nivel, Peter Pettigrew. Lupin ya lo ha confesado. Además de él, los otros 3 merodeadores tienen formas de animago, todas ilegales. Un ciervo, un perro y una rata gris. En cuanto a la intromisión de Sirius esta vez, es realmente indescriptible, pero si Al y Ron no han mentido, entonces Peter Pettigrew debió haberse quedado en este cajón. Al enterarse de la noticia, huir es muy probable. Incluso, Lupin mete la mano en el cajón y de ella saca un trozo de incisivo roto. Bueno, parece que ya hemos determinado qué causó el agujero. ¿Dónde está mi Scabbers? Mientras Lupin sostiene el diente en silencio junto a William, Ron mira el cajón horrorizado.
Instintivamente, abre el armario inferior y saca toda la ropa que guarda dentro, pero ni siquiera ve un pelo de rata. El chico levanta la cabeza confundido y se encuentra con la mirada sombría de Lupin. Silbido. Ron aparta la mirada rápidamente, su pánico disminuido apenas un poco. Por una sencilla razón, Lupin tiene una mirada que da la impresión de que podría matar, y es bien sabido que este profesor, conocido por ser amable y dejar poca tarea, nunca ha mostrado tal expresión. Harry también se da cuenta de esto, ya que entró corriendo con los Gryffindor. Aunque desconoce por qué el profesor Lupin busca la rata de Ron, los pequeños magos que han esperado toda la noche sienten una curiosidad extrema, e incluso si la profesora McGonagall quisiera detenerlos, probablemente no podría hacerlo ahora, sin mencionar que el profesor Meow está en realidad más ansioso que ellos. Profesor, ¿alcanzó a Blake? George Weasley se cuela de quién sabe dónde, mirando a William, a punto de soltar algo, pero luego recuerda que William en realidad no es profesor. ¡Vaya! No solo se ha enfrentado a Snape cara a cara, sino que pasa el rato con el profesor Lupin a diario, lo que hace que muchos estudiantes, excepto los de sexto año, olviden este detalle. No. William niega con la cabeza sonriendo, mintiendo con naturalidad. Considerando que todo lo que Sirius ha dicho sigue sin estar probado, Dumbledore y William comparten el mismo pensamiento. Mantenerlo en secreto, ya que Sirius sigue siendo un hombre buscado. Por alguna razón, una vez que Sirius se arregló un poco, parecía más fácil confiar en él. Evidentemente, Lupin y Dumbledore empezaron a creer en sus palabras, razón por la cual William y Lupin acudieron a Ron para pedirle la rata. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos apresurados, parecían llegar un paso tarde. Solo un paso. Lupin no pudo evitar apretar el puño. Director de escuela. William entró en la oficina. Primero miró a Sirius, que estaba sentado bebiendo té caliente junto a la pared, y luego se fijó en Phineas Black, que aparecía en el retrato leyendo un libro. Este anciano estaba allí para apoyar a su tataranieto. Finalmente, William miró a Dumbledore, cuya expresión era indescifrable, asintiendo a modo de saludo. Sin recibir respuesta, la boca de Dumbledore se crispó y solo pudo dirigir su mirada inquisitiva hacia Lupin, o mejor dicho, no había necesidad de respuesta, ya que la respuesta estaba casi escrita en el rostro de Lupin. Su bajo estado de ánimo era imposible de ocultar. Al verlos regresar, Sirius se puso de pie emocionado. Pero Lupin rápidamente percibió la mirada y alzó la vista hacia él, luego negó con la cabeza. La expresión esperanzada de Sirius se desvaneció al instante, una palidez se apoderó de su rostro, como si alguien le hubiera agarrado la garganta, queriendo hablar pero solo pudiendo emitir sonidos incoherentes. La rata mascota del señor Weasley ha desaparecido. Solo encontramos, medio diente en el lugar de los hechos. Lupin respiró hondo, luchando por contener sus emociones. Al oír esto, Sirius comenzó a gritar histéricamente. Imposible. Absolutamente imposible. Lo confirmé. Esa maldita criatura debe seguir con el chico Weasley. Dime, ¿lo escondiste? El hombre rugió, intentando desesperadamente agarrar a Ron, que acababa de entrar. Pero con un simple gesto de William, el hombre fue empujado de nuevo a su asiento. Ron se sobresaltó y retrocedió 2 pasos, mientras que Harry gritó porque sintió que el pie de Ron le había agravado la uña encarnada. En efecto, Ron era el dueño de Scabbers, y Harry fue traído allí a petición de Lupin. Él necesita saber la verdad, incluso al borde del colapso, Lupin pensaba en Harry. De verdad, me dan ganas de llorar hasta morir. También estaba presente la desconcertada profesora Meow, quien miró fijamente a Dumbledore, echó un vistazo al forcejeante Sirius y giró su varita con voz temblorosa. Albus, creo que necesitas explicarnos, ella colocó una mano sobre el hombro de Harry, y el niño pudo sentir cómo la anciana temblaba. En ese momento, Harry se percató tardíamente de la presencia del único desconocido en la oficina. Sirio.
Harry reconoció su identidad, aunque el rostro del hombre era demacrado y pálido, con el pelo mojado por William cayéndole sobre la frente, aún podía ver el parecido con el hombre del álbum que le había dado a Grid, la misma belleza, solo que ahora con una mirada desquiciada. Como si se comunicara telepáticamente, Sirius cruzó la mirada con Harry, deteniendo de repente su forcejeo, mientras un destello de dolor cruzaba la suya. Por alguna razón, Harry no sentía odio, como si fuera una intuición. Mientras tanto, Dumbledore comenzó a explicar la situación en detalle. Esto y aquello, sí, no tenía muy claros los detalles del incidente, así que llevé a Black de vuelta al colegio con urgencia, y casualmente me encontré con el director y el profesor Lupin, que venían a buscarme. Creían que las palabras de Sirius tenían cierta credibilidad, así que, esto no puede ser. Inesperadamente, Ron fue quien tuvo la reacción más fuerte después de escuchar todo. El chico sacudió la cabeza incontrolablemente, con el rostro pálido, queriendo negarlo todo, porque si la afirmación de Sirius era cierta, que Scabbers era realmente Peter Pettigrew, entonces no significaba eso que, había compartido cama con un hombre de mediana edad mugriento durante años. Ron había visto una foto de Peter Pettigrew en el álbum de Harry, de hecho, su aspecto era algo, parecido al de una rata. Harry ignoró a Ron. De hecho, nadie prestó atención al chico que estaba a punto de desmayarse. La atención de todos estaba centrada en Harry porque, ya fuera Sirius o Peter Pettigrew, la esencia del asunto estaba relacionada con la muerte de sus padres. El rostro del muchacho estaba igualmente pálido. Miró al afligido Sirius y tragó saliva. ¿Es cierto todo lo que has dicho? Sí, Harry, cambié al guardián del secreto en el último momento por esa bestia. La voz de Sirius estaba teñida de tristeza. Se cubrió el rostro con las manos, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por sus muñecas. Nunca imaginé que ya se hubiera unido al Señor Oscuro, aunque nuestra información se filtraba constantemente durante ese tiempo, nunca sospeché de él. Al decir esto, Sirius miró instintivamente a Lupin, cuya expresión era algo incómoda. Sabía que, debido a su identidad, durante la Segunda Guerra Mágica, era un marginado en la Orden del Fénix. Pero jamás imaginó que Sirius también había dudado de él. ¿Lo que significaba que James debía tener? Sirius soltó una risita, sacudiendo la cabeza con impotencia. Así que nos engañó a mí, a Lily, incluso a James y todos confiamos en él, creyendo que era un hombre de buen corazón. La voz de Sirius se quebró, casi incapaz de continuar, pero rápidamente respiró hondo. Lo siento, Harry, es culpa mía que tus padres estén muertos, que James y Lily murieran. Estas palabras conmovieron a todos, incluso si Sirius estaba mintiendo, era extremadamente convincente, pero William sabía que no era así. William giró la cabeza e intercambió una mirada con el sombrero seleccionador. El sombrero levantó su ala para dejar ver el incienso que aún ardía debajo. Pero Peter Pettigrew no había sido capturado, y nadie podía verificar si todo lo que Sirius afirmaba era cierto, aunque el Veritaserum, una sustancia parecida a un insecto, existía en el reino mágico, porque aún era posible fabricar bajo su influencia, no podía usarse como evidencia. Incluso la desaparición de Pettigrew parecía indicar ahora la gran credibilidad del asunto. Pero, al final, Sirius seguía encerrado por William, su espíritu y energía parecían haberse desvanecido, e incluso cuando William lo provocaba, él solo respondía con un gruñido. Harry no aceptó la disculpa de Sirius, limitándose a responder secamente que hasta que no atraparan a Peter Pettigrew, no podía creer esas palabras. Acto seguido, se marchó apresuradamente con Ron, quien seguía cuestionando el sentido de la vida. La profesora McGonagall también los siguió en silencio. Puede que Peter Pettigrew no haya escapado de la escuela. Ella debía garantizar la seguridad de ambos. Finalmente, Lupin también se marchó. Debían registrar el castillo en busca de cualquier rastro de Peter Pettigrew, mientras William escoltaba a Sirius de vuelta a la celda. Un golpe duro. En una celda de la sala de los menesteres, quién sabe por qué la sala de los menesteres de William tenía un componente carcelario, pero objetivamente lo tenía. William se apoyó en los barrotes de hierro, masticando una manzana mientras observaba al hombre de rostro pálido dentro de la habitación.
Porque Harry no te aceptó como su padrino por conveniencia. El director Phineas me pidió que te cuidara, pero, teniendo en cuenta mi relación con él, sospecho que lo dijo para hacerte daño. Aburrido. William suspiró, tiró el corazón de la manzana y se dirigió al piso superior de la sala de los menesteres. Fawkes aterrizó sobre su hombro, lo que significaba que Dumbledore quería que se uniera a la búsqueda de Peter Pettigrew. William hizo una pausa, sacó un pergamino familiar de su bolsillo y amplió la imagen, fijando su mirada en el área debajo de las mazmorras de Slytherin. Un punto negro con la etiqueta Peter Pettigrew se movía rápidamente hacia el interior. Quizás porque Sirius podía bloquear el mapa del merodeador, todos asumieron inconscientemente que Pettigrew podía hacer lo mismo. William asintió. Por suerte para él, era más astuto. Sosteniendo la cabeza del basilisco que asomaba por su manga, William le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo: «Pequeño pimiento verde, ¿puedes cazar ratones?». El túnel oscuro y sin luz estaba impregnado de un hedor penetrante. Al menos para Peter Pettigrew, este lugar era mucho más cómodo que el cajón de Ron. Probablemente, tras haber sido una rata durante más de una década, se sentía completamente adaptado a sus hábitos. Ahora, un viaje por la alcantarilla podría considerarse la vida perfecta para una rata. Pero, ¿podría ser que las alcantarillas del castillo de Hogwarts fueran demasiado grandes? Al mirar el pasadizo, que era bastante grande en comparación con su tamaño actual, no, incluso su tamaño anterior parecía demasiado grande, Peter Pettigrew se detuvo, jadeando. Sacudió sus patas ligeramente doloridas después del largo viaje. La prolongada sensación de seguridad hizo que Peter casi olvidara el peligro que lo acechaba, hasta que el grito de Ron lo despertó sobresaltado. Aún así, estaba muy agradecido de que normalmente Ron lo sacara por la noche y lo dejara dormir con él en la cama. Pero hoy, debido a la celebración de la victoria del equipo de Gryffindor, Ron estaba tan cansado cuando se fue a la cama que, naturalmente, se olvidó de ello. Por lo tanto, Peter escapó por poco de un desastre. Después de todo, si Sirius hubiera encontrado el rastro de esa rata en la cama en ese momento, probablemente ya lo habrían llevado al Ministerio de Magia. Después de todo, en el momento en que Ron gritó, Harry instintivamente agarró la varita mágica que tenía debajo de la almohada, y un Sirius, que había pasado más de una década en Azkaban y que solo tenía un machete corto y un paraguas, probablemente no tenía ninguna posibilidad contra el actual Harry Potter Pro Max. Pero antes de eso, tal vez realmente podría haber acabado con la vida de Peter al pie de la cama. Parece como si todo estuviera predestinado. Sin embargo, el Peter de entonces desconocía que Sirius ya había sido capturado con éxito, ni tampoco sabía que mucha gente en todo el castillo lo estaba buscando, algo que ni siquiera Trevor, que siempre se escapaba en el tren, había experimentado. Además, ni siquiera tenía ganas de pensar en esas cosas, porque Peter se dio cuenta de que estaba perdido. Hablemos del castillo de Hogwarts. Como todos saben, es un castillo escocés construido a principios de la Edad Media, alrededor del año 993 D.C., con muchas torres, torretas, mazmorras y numerosos edificios. Del mismo modo, es bien sabido que ya alrededor del año 100 D.C., los romanos habían construido sistemas de alcantarillado precisos. Los antiguos propietarios de este castillo obviamente conocían la importancia del sistema de alcantarillado, por lo que la complejidad del mismo en este castillo de 8 pisos, la mayor parte del cual había sido alterado mágicamente, era aterradora solo de pensarlo. Esto contradecía el plan inicial de Peter de escapar rápidamente por la alcantarilla y abandonar Hogwarts, o incluso Gran Bretaña por completo. Llevaba desaparecido 2 horas y media. Al ver aparecer por 12ª vez la misma pieza del juego de gobstones frente a él, Peter miró hacia el desagüe que no estaba lejos. Si saliera ahora, y luego caminara desde afuera. Peter Pettigrew pensó instintivamente pero rápidamente descartó la idea. No podía hacer eso, una vez que atraparan a Sirius, seguramente lo enviarían con Dumbledore, sin mencionar que Lupin también estaba en el castillo, y una vez que escucharan las calumnias de Sirius.
Ante este pensamiento, Peter descartó definitivamente su plan anterior y continuó arrastrándose sin rumbo por el pasadizo. Este asunto era cuestión de vida o muerte, tenía que ser cauteloso. Hay que decir que la suposición de Peter fue casi idéntica a la realidad, aunque todo se basaba en la premisa de que Sirius había sido capturado, lo que demostró que Peter no era un idiota, sino todo lo contrario. Era una persona inteligente. Ningún tonto podría haberle pasado en secreto a Voldemort información equivalente a casi un año durante la Primera Guerra Mágica. Al mismo tiempo, sin despertar sospechas en James, Lily o Sirius. Además, Peter no era débil en absoluto. Después de todo, aprendió a convertirse en animago cuando aún era estudiante. Asimismo, 10 años atrás, durante su enfrentamiento con Sirius, usó una varita mágica para provocar una explosión que mató a decenas de muggles. Y el precio fue solo un dedo, lo que finalmente recayó sobre Sirius, quien se ganó una medalla Merlin y una reputación de heroico. Aunque posteriormente se transformó en rata y se escondió en la casa de la familia Weasley durante una década entera, su mente no se deterioró mucho. Después de todo, la familia Weasley no tenía dementores que vinieran a jugar al póker con él todos los días. En cambio, Sirius, torturado durante más de una década, no solo estaba más irritable y tenía un carácter más irascible, sino que sus habilidades también habían disminuido significativamente. Sin embargo, incluso el inteligente señor Peter ahora miraba con cierta aprensión el enrevesado cruce de caminos que tenía delante. Incluso sintió el impulso de instalarse allí mismo, pues sin duda no faltaba comida en la alcantarilla. Del mismo modo, una rata no podía comer mucho cada día, ¿verdad? Al incorporarse, Peter vaciló mientras observaba los 5 agujeros oscuros frente a él. Por alguna razón, había estado sintiendo un presentimiento abrumador durante la última hora, aunque aún no lograba comprender esa fugaz intuición. Garrapata, las orejas de Peter se movieron ligeramente, instintivamente miró hacia atrás, le pareció oír algún ruido. ¿Podría haber otros amigos en esta alcantarilla? En ese instante, Peter sintió un presentimiento funesto, como si una estrella fugaz brillara sobre su cabeza. Sin dudarlo, se dio la vuelta y echó a correr frenéticamente. Ya no había tiempo para determinar qué caminos no había tomado, porque oyó un rasguño penetrante. Si Peter Pettigrew corre ahora hacia la fuente del sonido, tal vez presencie una escena que jamás olvidará. Chirrido, chirrido. Un Niffler abrazando un trozo de pergamino, montado sobre la cabeza de una pitón gigante. Agarrando las brillantes plumas rojas que coronaban la cabeza del basilisco, Kabuda examinó con atención el mapa del merodeador que sostenía en la mano, repleto de innumerables puntos diminutos, sin mencionar a los profesores que habían movilizado a varios estudiantes. Claro que los estudiantes desconocían el motivo de la búsqueda de una rata, pero al menos no tenían que asistir a clase. No asistir a clase es algo genial. Sí, la operación de búsqueda había continuado con ahínco durante 5 o 6 horas, y el sol había ascendido lentamente hasta la cima del castillo. Chirrido, chirrido fijando la vista en el punto negro que se movía rápidamente en el mapa, Kabuda gritó con fuerza a la montaña que tenía debajo, mientras que Serpiente Venenosa Pimienta Verde, siguiendo las indicaciones del Niffler, corría por la tubería por la que Peter Pettigrew se había arrastrado, las escamas de serpiente de color verde oscuro raspando contra el suelo de piedra de la alcantarilla, produciendo un sonido de crujido. Jadeo, jadeo, Peter Pettigrew sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Sus 4 patitas cortas raspaban rápidamente el suelo de piedra. Peter sentía que algo le oprimía el corazón con fuerza, dificultándole la respiración. Sus orejas se movían incontrolablemente, y el crujido, como un peligro latente, lo seguía sin cesar, impidiéndole detenerse para recuperar el aliento. Ni por un segundo. La sensación de ser oprimido por el linaje era desagradable. Peter solo sentía que sus piernas se volvían más pesadas, aunque podría deberse al agotamiento. No recordaba bien cuánto tiempo llevaba corriendo, el complejo sistema de alcantarillado le impedía encontrar el camino. Mirando de nuevo las mismas gobstones, Peter guardó silencio. ¿Cuántas rondas ha hecho? Espera, si sigue dando vueltas así, morirá aquí de agotamiento.
La expresión de Peter era algo sombría. Sentía que necesitaba pensar en una manera de romper la situación, pero los cambios llegaban más rápido que sus métodos. Peter detuvo apresuradamente sus frenéticos pasos, deslizándose medio metro por el suelo de piedra antes de detenerse precariamente, mirando con temor a una criatura que emergía de la oscuridad. Era un Niffler aterrador, con garras afiladas capaces de abrir latas de melocotón, una bolsa espantosa donde cabían todos los libros de texto de un estudiante de sexto curso y un hocico corto y rosa pálido. Espera. Un Niffler. Al ver a la adorable criatura emerger de la oscuridad, el cerebro de Peter se quedó congelado por medio segundo. Chirrido. Escuchó al Niffler emitir un sonido inofensivo. No, es este el monstruo en la oscuridad. Al ver que el Niffler, un poco más grande que él, se acercaba, Peter retrocedió con cautela 2 pasos, comenzando simultáneamente a chillar fuerte, aunque supuso que el Niffler no podía entenderlo, su expresión de resistencia era clara, el opuesto seguramente podría discernirla. ¿Era la mascota de un pequeño mago? Peter pensó instintivamente que el Niffler parecía estar bien cuidado, con su pelaje brillante y sedoso. Chirrido. Tal como Peter había previsto, el Niffler se detuvo, permaneciendo allí inmóvil y con una expresión de vacilación. Peter suspiró aliviado y aguzó el oído para escuchar los ruidos a su alrededor. El inexplicable crujido había cesado sin previo aviso, e incluso la extraña sensación de ser perseguido se desvaneció. ¿Se rindió esa cosa? Peter no pudo evitar relajarse. Chirrido, chirrido. Justo cuando Peter se disponía a marcharse, el Niffler pareció recordar algo, empezó a hurgar en su bolsa del vientre y luego se puso de pie sobre 2 patas, ofreciéndole a Peter una galleta grande que sostenía entre sus patas delanteras. Chirrido, chirrido. Su intención era clara: ofrecerle una recompensa. Pedro vaciló. Pedro comenzó a forcejear. Peter finalmente decidió marcharse. Peter empezó a comerse la galleta. Tal vez el Niffler parecía demasiado inofensivo, o tal vez porque Peter estaba extremadamente hambriento después de la larga carrera, después de una prolongada, de unos 3 segundos, batalla interna. Aún así tomó la galleta que le ofreció el Niffler, mordisqueándola suavemente con la mitad de sus dientes ya perdidos. No es que no quisiera usar la fuerza. Realmente dolió. Para escapar del cajón, había roído la tabla de madera con los dientes, y aún sentía un dolor intenso en la boca. Este dolor era particularmente intenso al masticar galletas. ¿Hasta qué punto? Fue tan intenso que Peter no recobró la cordura hasta que el Niffler le agarró la cola. Interrogación de cierre. Desafortunadamente, cuando Peter reaccionó, ya era demasiado tarde. Kabuda se deshizo de su inofensivo disfraz y reveló una sonrisa parecida a la de Nike. Luego, agarrando la cola de Peter, lo arrojó con fuerza. Estallido. Peter sintió que su columna vertebral había tenido un encuentro íntimo con el suelo de piedra, el dolor intenso ni siquiera había activado sus nervios todavía. Va en otra colisión, la irrefutable fuerza gigante casi le arranca la cola. Bueno, Peter ahora deseaba que le arrancaran la cola porque Kabuda lo estaba agarrando y lanzando salvajemente de un lado a otro. Como la masa en una tienda de fideos. Peter sintió que ahora masticaría con mucha energía. Finalmente, tal vez cansado de tanto lanzarlo, Peter Pettigrew sintió que lo arrojaban y aterrizó con un golpe seco en una ranura de la alcantarilla, salpicando agua sucia por todas partes. Tras terminar, Kabuda se dio unas palmaditas en las patas con satisfacción, y el diminuto señor Pimiento Verde salió de su bolsillo. El basilisco, con la diadema sobre los ojos, solo podía usar sus otros sentidos para percibir su entorno, pero ya estaba bastante entrenado. Silbido, chirrido. Chirrido. Después de un periodo de comunicación mayormente incomprensible, Kabuda se dirigió hacia el surco lleno de agua. Entonces, chirrido. Mirando el abrevadero vacío, Kabuda parpadeó con cierta confusión, mientras que el señor Pimiento Verde, enroscado alrededor de su cuello, emitió un sonido de siseo triunfal. Maldita sea, me pasé de la raya. Kabuda pensó inmediatamente en cómo, una vez que esa miserable serpiente volviera a delatar a su amo, su carga de trabajo seguramente se cuadruplicaría.
Sintiéndose un poco reacio, saltó al pequeño abrevadero, pero, no pasó nada. Kabuda sintió inquietud al instante, buscó apresuradamente en su vientre y pronto sacó el pergamino, ignorando los saludos de nombres como tenedor puntiagudo, almohadilla de pie grande, trapo de caballo mula, etc., comenzó a mirar cuidadosamente el mapa. 5 minutos después, Kabuda guardó el pergamino con cierta desilusión. Realmente lo perdí. Arruinado. Con la cabeza gacha por la consternación, el señor serpiente venenosa pimiento verde, que descansaba alrededor de su cuello, pareció darse cuenta de esto y tocó suavemente el hocico de Kabuda con la punta de su nariz, luego se agrandó rápidamente y ayudó a Kabuda a arrastrarse rápidamente hacia la oscuridad. Hogwarts es una escuela de magia que lleva funcionando casi 1000 años. De manera similar, el castillo de Hogwarts también ha sido un castillo mágico en uso durante miles de años, y un castillo tan grande, después de ser transformado por la magia, presentaría lentamente un montón de caos mágico que pasaría desapercibido para los constructores, como el discreto abrevadero en el que cayó Peter Pettigrew. Parecía haber transportado a Peter Pettigrew a algún lugar secreto. Un ratón gris estaba de pie sobre una amplia plataforma, con la cabeza ligeramente levantada, mirando fijamente la estatua de un mono que se alzaba imponente hacia las nubes frente a él. ¿Es este Salazar Slytherin? Peter Pettigrew se sentía un poco aturdido. No sabía por qué había aparecido allí, solo recordaba que parecía haber echado una siesta en la que un Niffler lo agarró, balanceándose como un martillo meteoro para golpear el suelo. El sueño fue tan real que aún le dolía la espalda. Y al contemplar la enorme estatua que tenía delante, Peter Pettigrew estaba seguro de que aquello no existía en absoluto en el castillo de Hogwarts. Al menos no en el castillo que habían explorado antes. En el pasado, los merodeadores habían recorrido todo el castillo, dominando hasta 11 pasadizos secretos que conducían al exterior, pero era un lugar donde no había estado. De repente, apareció una respuesta que había surgido con entusiasmo en la mente de Peter Pettigrew. Podría ser que este sea el secreto de Slytherin. Palmadita, cámara. Al ver al Niffler de pelo negro caer con un golpecito desde el aire al suelo frente a él, Peter Pettigrew parpadeó con cierta confusión. ¿Sueño convertido en realidad? Chirrido. Aunque aterrizó de forma torpe, Kabuda resultó ileso, levantándose de inmediato con un salto. Según le había contado antes el señor Greenpepper, parecía haber presentido algo, por lo que el Niffler y la serpiente acudieron corriendo y, en efecto, vieron al ratón aturdido. Inicialmente, Kabuda quería hacer un aterrizaje de superhéroe, pero se vio un poco apurado durante la caída. Maldita sea, la pose genial que finalmente habían ideado fracasó. Con el mismo gen ostentoso que William, Kabuda se rascó la barbilla con desconsuelo. Balanceó sus pequeñas patas, cargando amenazadoramente contra Peter Pettigrew. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, ¿vamos a por otra ronda? Peter Pettigrew se sobresaltó. El hombre pronto se dio cuenta de que todo lo que acababa de suceder no había sido un sueño, instintivamente quiso correr, pero luego pensó en algo, y su cuerpo rápidamente comenzó a hincharse. Poco después, un hombre corpulento, con un rostro algo redondo como el de un ratón y una nariz puntiaguda, apareció ante Kabuda. Los pasos del Niffler se detuvieron. Peter Pettigrew se sentía satisfecho. Casi había olvidado que era humano después de no usar su forma humana durante mucho tiempo. Ahora es su turno. Justo cuando el hombre hizo un gesto grandilocuente, Kabuda comenzó a hurgar de nuevo en su bolsillo, y entonces, con un suave clic, la forma de Kabuda comenzó a agrandarse rápidamente, deteniéndose solo cuando alcanzó los 4 metros de altura, mientras Kabuda bajaba la cabeza para mirar la sonrisa congelada en el rostro de Peter Pettigrew. Peter Pettigrew. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Entonces, Kabuda extendió su pata y agarró la pierna derecha de Peter Pettigrew. Final del capítulo.